Yo quiero volver a ese Uruguay donde nos respetábamos, en donde discrepábamos, en donde apasionadamente defendíamos nuestras ideas, pero que las familias no se desunían por un tema político, ni religioso, ni de mucho sentido. Ese es el Uruguay que quiero rescatar. Es el Uruguay donde gente pudo escalar socialmente por sus talentos, sus virtudes y sus capacidades. Yo me pregunto si este gobierno fomenta eso, el talento, las virtudes y las capacidades de las personas para que se puedan desarrollar. O sea, nosotros queremos reconquistar eso y es a través de la educación. Y esta gente dijo que, perdóneme, ¿no?, que entre ya de lleno, yo sé capaz que sí, queda mal en entró de lleno, capaz que queda mal en tu programa, que es un programa distendido, colorido, un programa de esperanza, pero hay temas que hay que decirlos. Claro, que, perdóname que te lo diga, estamos en democracia. porque estamos en democracia y hay que decirlo. Y por eso la esperanza que ha significado ahora este crecimiento electoral del Partido Colorado con la aparición del doctor Sanguinetti, sin lugar a dudas, abre una esperanza en el sentido común de los colorados, que están contentos, que me paran por la calle, que me mandan WhatsApp, que en nuestro Facebook, Ballista Duraznos, que ya pasó mi chivo, no nos ponen y nos convocan. Este viernes vamos a estar en el Club Wanderers haciendo un acto democrático y conversando con todos los vecinos de Durazno con el doctor Sanguinetti. Muy bien, sí, esa fue la introducción apenas de toda esta Yo tengo vuelta. toda la tarde. Nosotros tenemos unos cuantos minutos, Guzmán, y bueno, y nos encanta que pongas, estamos en democracia, hay que decir lo que uno ve y siente y proyecta. Pero sentía mucho que decías, nosotros creemos, ¿no?, con respecto al sector, este sector del Partido Colorado. ¿Cómo hacemos creer a la gente? Porque hay mucha gente que está como descreída de la parte política, y no sé a quién votar. Exactamente. ¿Cómo hacemos que crea? Y yo creo que la gente tiene, o sea, y está bien que la gente la gente está desilusionada. El Frente vendió una esperanza que logró hacer un cambio en este país en el 2005 y prometió cosas que obviamente la gente se fue desilusionando, no solamente en los proyectos de gobierno, sino también en las expectativas que generó en la gente. Cuando un político genera muchas expectativas y después no las cumple, obviamente eso repercute. Pero además otra cosa, cuando éticamente y moralmente uno dice de que en su grupo no va a tener chorros, que en su grupo no va a tener faltas éticas, que en su grupo no va a tener faltas morales, cuando uno dice si es de izquierda no hay corrupción, y le vende a la gente eso, y después ve que en la izquierda está lleno de corrupción, que no solamente lo limito al caso de Sendik, que es el que ha recibido todos los palos, pero es la primera vez en la historia que un vicepresidente de la República lo procesan, ¿no?, y tiene que renunciar, y que todavía no saben qué hacer con él, sino que además hubo hasta un ministro de Economía procesado y un director de un Banco de República, y seguimos. Eso genera obviamente mucha desilusión. Y la corrupción está en todos los partidos. El tema es cómo actuamos ante eso. Pero más allá de eso, yo creo que hay que volver a las raíces. ¿Cuáles son las raíces? A hablar con la gente, a escucharla a la gente, a que los políticos no se nos enojemos porque se nos critique, y nos enojemos porque se nos llame la atención, y que mostremos nuestras cosas con las manos limpias, ¿no? Y que la gente que venga a la actividad política sea gente que tenga ganas de hacer, no de recibir. Y yo creo que si volvemos a eso, porque a veces recuerdo a los políticos de muchos años atrás, no de los que estuvieron post-democracia, te hablo antes de la dictadura. Yo capaz que recuerdo mucho a mi padre, que fue no solo porque era mi padre, sino porque muchos duranenses me han hecho recordar las enseñanzas que hacía esa gente que iba por la calle, que era admirada y querida, pero por comportamientos éticos, por sus comportamientos morales, por su calidad de gente. Y yo creo que si los políticos vuelven a eso, van a lograr obviamente que la gente los vuelva a reconocer. Hoy es una actividad muy desvalorizada, hoy hay que tener las cosas bien puestas para ser político, porque realmente no es una actividad de élite, pero no de élite en el buen sentido de la palabra, de decir élite sectorista, no, élite en el sentido de preparación. En la época de papá se preparaban hasta para el esgrima, porque había los duelos, se preparaban en historia, se preparaban en filosofía, se preparaban en todas las materias, porque eran los mejores.
no eran los hijos de los doctores, eran los mejores, los más estudiosos, los más sabios, los más capacitados, los más dedicados, a los que no les interesaba el lucro personal, porque eran capaz que ganaban mucho más dinero en la actividad privada y dejaban en la actividad pública, ganaban mucho menos. Entonces, hoy se ha desvalorizado tanto en cuanto, no solamente en el rol social que tiene el político, se ha desprestigiado mucho en ese sentido. Entonces yo creo que hay que trabajar. Porque si los que dicen que a mí la política no me interesa, y esto le digo a los jóvenes, están equivocados, chicos. La política incide en todos nosotros, incide en cada una de las cosas que hacemos, puntuales y muy sencillas, desde que no se puede tener la sal en la mesa en un restaurante, desde que si fumamos o no fumamos, de si pagamos o no pagamos tal impuesto, de si tomamos o no tomamos en la calle, desde que actividades que nosotros realizamos no son reguladas por la actividad política, por el Parlamento y por las leyes y por un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que hay que respetarlo. Si no tenemos un Estado de Derecho donde nos digan sobre esto usted se puede mover y el que incumple la norma será penalizado, desde una infracción de tránsito hasta cualquier otra violación a cualquier norma, si no tenemos ese concepto básico, estamos retrocediendo como seres humanos y volviendo a la época de las cavernas, donde antes no había reglas, donde nos matábamos porque discutíamos un ser humano con otro ser humano. Entonces tenemos que volver a revalorizar eso. Miren que cuando empezamos a criticar en demasía, yo no digo que no se le critique a los políticos, de valorizar la actividad política, humillar la actividad política en ese sentido, empiezan los problemas de algunos iluminados que quieran empezar a cuestionar las libertades y los derechos de las personas. Empezamos a caer en posibles dictaduras, de derecha o de izquierda. Miren que dictadura no significa solamente de un lado o de otro. A mí no me gustan nada las etiquetas, pero pueden ocurrir. Entonces, con más razón te digo, tenemos que rescatar el valor del ser humano y del diálogo social. Hablábamos y él escuchaba bueno, de tener ese diálogo con la gente, escuchar de las inquietudes, pero sabemos cuáles son las inquietudes y por dónde pasan las prioridades. No, pero te hago un caso muy puntual. Capaz que tú me decías que estabas en el 2009 acá y capaz que no viste mi actividad cuando fui legislador. Corríjame los ciudadanos y los escuchas si estoy equivocado o no, pero es lo que me han dicho. Desde el 2005 a la fecha, Duranó tiene legisladores, ¿no? 2 legisladores nacionales. Yo tengo entendido que no atienden en el departamento. O sea, no hay una secretaría o un comité abierto donde tal hora el diputado atiende los problemas de la gente mano a mano. Yo atendía en mi casa y atendía en el comité. Jueves, viernes y sábado, pregúntenle, todavía hay gente que se acuerda, yo vivía ahí en Manuel Oribe, frente a Barraca Central, y la gente todavía se acuerda de 2 cosas, de las colas para hablar con Guzmán y del enano barriendo candilejas, que era el que atendía mi comité. Entonces imagínense, yo me pregunto, esas cosas, yo no me arrepiento, me digan que me han dicho de todo, clientelista, a que atiendo favores de la gente, que no, uno cuando es político tiene que atender los problemas de la gente, y más cuando es representante nacional, y representante de un departamento que tiene apenas 2 legisladores. Hay otros departamentos que tienen mucho más de 2 legisladores. Entonces yo reivindico esa forma de trabajar, ¿no? Porque ¿qué es? Es la sinceridad y la actividad mano a mano con la gente. Total. Bien, bueno, y eso quedó claro, y para quienes lo conocen en esta parte política, a Guzmán, saben que bueno, que él actúa de esta manera. ¿Cómo nos paramos frente a en estas instancias de la política, retomando, estando luego de tantos años parado en este lugar donde han habido tantos cambios y que bueno, se quiere ir viendo cómo salir de algunos que perjudican, según lo que decía anteriormente? ¿Qué se proyecta? A ver, y trabajando, se proyecta recorriendo. Nosotros no solamente estamos trabajando. Pero ¿en qué hace más énfasis de todo lo que está pasando? Y para mí el problema fundamental que tenemos que agarrar con las 2 manos y enfrentar es el de la seguridad. No hay libertad ni Estado de Derecho sin seguridad. Se empezaría por la educación. Y la educación es clave y fundamental, y más para nosotros que siempre los gallistas hemos sido los grandes reformadores de la educación. Yo digo que hubieron 2 reformas importantes en este país a nivel educativo: la reforma bareliana y la reforma que hizo Rama y Sanguinetti en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti.
ahora nos vamos a preparar para la tercera reforma. Nosotros no cambiamos ningún ADN, ni hacemos ninguna cosa rara, como dijo Mujica, que iba a cambiar el ADN. No, eso fue Tabaré. ADN de la educación, ni educación, y no hicimos nada. Nosotros sí vamos, cuando nos proponemos hacer una reforma educativa, la hacemos, ¿no? Así que para nosotros es fundamental la reforma educativa. Y la reforma educativa, ya te voy diciendo por dónde va a ir. La reforma educativa, la tercera reforma, como digo yo, va a ir a hacer una reforma directa a los liceos, directa a los liceos de tiempo completo, directa a los liceos en donde demos una educación de calidad y de mayor prestigio, acortar la brecha con las educación privada y darles a los jóvenes una inserción laboral que les permita esa educación ser algo práctico, ¿no? Muy práctico y muy actualizado en el mercado actual. Serán liceos de tiempo completo en lugares muy complicados y en otros lugares serán con vínculos muy directos con la economía del Uruguay. Yo creo que eso va a ser un cambio sustancial para lograr de que los jóvenes tengan una perspectiva, porque los jóvenes si no estudian cosas que después tenemos una gran frustración porque no se insertan laboralmente. Eso para nosotros es clave, pero insisto, si no paramos el tema seguridad, vamos a estar seriamente comprometidos otras cosas. ¿Cuál sería el proyecto? No, y el proyecto de seguridad hay que atacarlo de distintas ámplias. Primero hay normas que hay que hacerlas cumplir. Nosotros estamos en contra de este código nuevo, que lo único que ha permitido es terminar en una negociación bipartita como si fuera un comercio el tema de los delitos. Discrepo seriamente con ese procedimiento y con la manera de hacer. Creo que tenemos que el que cometió una pena va a tener que responsabilizarse y va a tener que responder con su privación de libertad, pero con trabajo. Bien. Con trabajo, va a tener que devolverle a la sociedad lo que la sociedad está gastando en esa persona. Además de buscar la reinserción y buscar todas las otras políticas que la izquierda le gusta tanto hablar, pero que no deja en banda los intereses de las víctimas y los del resto de la sociedad a la cual tiene que proteger. Porque cuando uno está en el gobierno, tiene que actuar. Cuando uno está en el gobierno, la sociedad entera le delega un compromiso que es: ustedes son los que tienen que ejecutar las normas y el resto las tenemos que tratar de hacerlas cumplir, porque es el rol que se le da a un grupo político cada 5 años.